Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. Durante estos últimos días hemos sido testigos de nueva cuenta de la violencia contra colegas comunicadores. El caso de Miroslava Breach ha marcado a la sociedad en Chihuahua, ha provocado incluso después hasta el cierre, el silencio de una de las voces en donde trabajó Miroslava Breach, me estoy refiriendo por supuesto al norte de Chihuahua. Hoy platicaremos al respecto del tema. Esto es Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, Luis Cárdenas MX, también en Facebook. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? De manera cobarde, de manera artera, fue asesinada la colega Miroslava, corresponsal de La Jornada durante muchos años allá en Chihuahua, una de las mujeres que de hecho pues dio a conocer una parte importante de ese infierno de los feminicidios que se dieron en Juárez. Hoy tengo el gran honor, el placer de poder platicar con Fabiola González, coordinadora de la Red Nacional de Periodistas. Fabiola, bienvenida a Punto Cero. Gracias por aceptar y estar con nosotros. Muchas gracias, es un gusto para nosotros también recibir esta invitación y estar en tu programa. Oye, primero cuéntanos qué es lo que hace la Red Nacional de Periodistas. Bueno, tengo que hacer una puntualidad. Claro. No soy la coordinadora. La Red Nacional de Periodistas tiene una coordinación muy horizontal. Ok. O sea, no hay un líder y es así, o sea, todo mundo está... Hay un grupo que impulsa, un grupo impulsor que se compone de diferentes periodistas de diferentes entidades, Campeche, Yucatán, Tamaulipas y, bueno, pues Ciudad de México. Y bueno, pues la red de periodistas se genera a través de pues la necesidad de impulsar un periodismo diferente, un periodismo de paz, con enfoque de género, un periodismo no sexista. Ok, esto es importante, un periodismo diferente con enfoque de género no sexista. Hay un tema de un periodismo que se está haciendo así, que creo que muchos lo estamos haciendo así sin quererlo a veces por ignorancia, a veces por costumbre, a veces por mensos, así te lo digo, y otras veces con toda la intención. A ver, dime algo. Por ejemplo, cuando dices hubo una, a veces hasta en una pleca, ¿no? Por ejemplo, señor X, papá de una niña violada. Sí es sexista, ¿no? Sí, es un poco demasiado misógino, sexista, ¿no? misógino, y pues lo que pretendemos finalmente es poner a las mujeres, que somos el 50% de la población mundial y estamos representadas en el 24% de las noticias y mal representadas. No somos las sujetas de la noticia, somos objetos solamente, y bueno, pues lo que pretendemos es cambiar esta perspectiva en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo se puede ir cambiando poco a poco esto? ¿Cómo hay algunos ejemplos que deberíamos de seguir o de tomar en cuenta? Pues en realidad el periodismo con perspectiva de género es toda una especialización. No hay una receta que dice 1, 2, 3 y bueno, pues ya tienes el periodismo con perspectiva de género. Hay que especializarse, hay que profesionalizarse y llevarlo a la práctica, omitiendo, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, ¿no? Omitiendo algunas palabras, refiriéndonos a las víctimas de forma digna hacia ellas, sin revictimizarlas y también sin criminalizarlas. ¿Cómo lo frasearías, por ejemplo? Sería, no sé... O sea, cuando vas a platicar con el papá de una persona que sufrió un abuso sexual, ¿cómo lo podríamos frasear, por ejemplo? Pues sería, se me ocurre, abusos sexuales a menores de edad. El objetivo es no revictimizarlas, porque sin querer o a veces sí lo hacen, periodistas queriendo, lamentablemente, pero es siempre enfocándonos a las víctimas y muchas veces también hasta poniéndonos en su lugar, ¿no? Y eso es lo que proponemos principalmente, generar un periodismo de paz y desde una visión Este concepto me llama mucho la atención, periodismo de paz. Con enfoque de derechos humanos. ¿Cómo es un periodismo de paz? Tiene que ver
ir contra este periodismo rojo, este periodismo que genera sensacionalismo. Sabemos que, bueno, pues muchos medios de comunicación pues venden por medio del sensacionalismo, la nota roja, y finalmente llegamos a lo mismo, ¿no? No nos fijamos en las víctimas, lo único que queremos es, lo único que se quiere, no queremos, lo único que se quiere es pues vender la nota, no nos importan las víctimas. Ahorita, ¿qué te parece? Regresamos, tratamos de ampliar un poco más este periodismo de paz. Está bueno el ejemplo, creo, caso Dafne. Nosotros hemos tocado mucho desde hace tiempo, de hecho fuimos de los primeros que platicamos con Javier Fernández, con su padre, con su abogado, en ese entonces hoy fiscal, era Jorge Winkler, ¿no? Y también con los abogados de la otra parte de los porquis, pero creo que esto es muy importante porque en un país particularmente misógino y machista, pues hay cosas que se te van en el tintero, ¿por qué no aprender? ¿Qué le parece a usted? Luis Cárdenas MX en Twitter, también en Facebook, así lo pusieron los de redes sociales, yo no dije, entonces ahí, no es por querer. Luis Cárdenas MX también en Twitter y Facebook. Hacemos una pausa, seguimos. Seguimos en Punto Cero, estamos platicando con Fabiola González de la Red Nacional de Periodistas y hablamos sobre un periodismo con perspectiva de género, un periodismo, dices, de paz. Y yo insisto en la misma pregunta, un periodismo de paz en un país en guerra. El caso Dafne, lo tocábamos hace un momento. ¿Cómo crees tú que esto te tuvo que haber abordado por varios medios de comunicación? ¿Cómo podemos aprender? Pues es lo que te decía al principio, las mujeres no somos tomadas en cuenta ni siquiera cuando somos, pues en este caso, la víctima era Dafne, solamente se tomó en cuenta la voz de los agresores, la voz del fiscal, pero jamás se tomó en cuenta la voz del papá mínimamente, pero también se toma en cuenta. No quiero decir con esto que, bueno, pues era necesario ir y entrevistar a Dafne y que estuvieran afuera de su casa tocándole la puerta, ¿no? Porque tampoco es lo mejor. No, porque también se vuelve un acoso, ¿eh? Exactamente. O sea, pero me refiero a que poner en el centro de la nota a la víctima, tomando en cuenta sus necesidades. A eso es a lo que me refiero. Y también la forma en la que lo hacemos, decías hace un momento, ¿no? Pues revictimizamos con el título que ponemos en una nota, sí, por supuesto que lo hacemos, pero también en la forma en cómo investigamos y también en la forma de a quién nos dirigimos. No tomamos en cuenta incluso a especialistas en violencia de género, por ejemplo, mujeres. Siempre nos vamos con las fuentes, pues, el fiscal, qué dijo el fiscal, qué dijo el policía, qué dicen los papás incluso de los porquis, ¿no? Yo recuerdo muy bien la periodista que develó toda esta situación, o sea, ella ni siquiera se refiere al caso como el caso de los porquis, ¿no? Sino es el caso de Dafne. Por cierto, la periodista forma parte de la Red Nacional de Periodistas. ¿Quién fue? Sandra Segura. Ok, Sandra Segura, allá en Veracruz. Sí, sí que de hecho la historia empieza ahí, ya después se va con el tema de los porquis y eran estos agresores y ahí se fue cambiando la historia, ¿no? Sobre todo porque pasó, creo yo, digo, no sé, pero es mi opinión, creo que cambia hacia una perspectiva de impunidad y ya no tanto de la víctima. O sea, ahora el tema es que estos tipos no reciben un castigo y entonces eso se vuelve el protagonista. Que también déjame decirte algo, el papá Javier Fernández impulsó mucho ese cambio. O sea, fue mucho el tema de estos no tienen castigo, además en un escenario como el de Duarte, ¿no? Pues qué cosa, o sea, el gobernador corrupto, y por supuesto, porque finalmente la sociedad en Veracruz lo que quiere es justicia, ya no quiere impunidad, y esto que decías de, pues, como un periodismo de paz en un país en donde hay una guerra que finalmente no está declarada, pero la hay. No, pero bueno. Y es lo que pretendemos, nuestro objetivo es no seguir replicando este tipo de patrones que se llevan. Por ejemplo, al hablar de levantones, estamos replicando la lectura y la forma en que los criminales actúan. Es lo que estamos replicando y lo estamos metiendo en el imaginario social. Tiene mucho que ver el lenguaje también. El lenguaje incluyente no solamente se limita a las y los. Por ejemplo, en un periodismo
periodismo de paz yo no utilizaría levantón, utilizaría secuestro, algún otro tipo de palabras que también va reivindicando como la forma de cómo hacemos periodismo y cómo informamos a la gente. A ver, sin un afán de ser peyorativo ni nada, pero no estamos pecando en este punto que tú me dices de ser extremadamente políticamente correctos. No hay un tipo penal específico hacia lo que es un levantón, por ejemplo. El levantón, y lo voy a decir como va, que a lo mejor peco de algo, ¿no? Pero los tipos te levantan para matarte. Porque les debes algo, porque piensan que les debes algo o porque quieren mandar un mensaje. Un secuestro mercenario no es. Legalmente pues, estarías hablando de una privación ilegal de la libertad, tipificado ahí en un código penal, pero particularmente es un levantón. Hay algunas crónicas que yo he leído de la misma Turati y manejar este tipo de frases o utilizar este tipo de cosas, creo que te termina por conectar con una audiencia que hoy día, sin afán de vender, pero que hoy día tiene una conversación abierta. O sea, antes uno instruía y era el docto de acá, ¿no? Ahora las redes están abiertas y, o sea, todo el mundo hace una conversación grande. No es pecar a veces demasiado mucho de este discurso políticamente correcto y a lo mejor eso inclusive hasta pierde un tanto de fuerza dentro de lo que están proponiendo ustedes. No lo creo. Okay. En realidad es como cambiar el paradigma Okay. y cambiar la visión también. Ajá. O sea, por el lenguaje podemos hacer varios cambios y el lenguaje pues está introyectado en el mismo imaginario colectivo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, a las mujeres no se nos nombra. Por eso siempre cuando nos referimos a la población decimos los hombres, los derechos humanos de los hombres. Entonces estamos ya tan ensimismados en decir los hombres, en referirnos a la población en masculino, que dejamos a un lado estas cosas que no se ven. Okay. Y lo mismo pasa con este idioma, pues que finalmente pertenece al crimen organizado. ¿Para qué replicarlo? Yo francamente he sacado algunas cosas muy interesantes de crónicas ahí y de gente que ha hecho investigaciones. Y me parecen trabajos periodísticos sumamente valiosos cuando claro han utilizado ese tipo de cosas. Son palabras que impactan, ¿no? Impactan a la sociedad. Deja tú que impactan, es que son reales. O sea, el tipo que está en Juárez, el tipo que está en Tamaulipas y que lo vive todos los días, pues a veces se siente hasta muy identificado esas mismas víctimas con ese tipo de crónicas, sin que llegue a la nota roja de alarma o de la prensa o algo por el estilo. Pero bueno, no sé, es una perspectiva, al final de cuentas tú lo dijiste, no hay una receta clara, ¿no? Claro. No somos ciencia, o sea, no es ley de gravitación universal, va a caer. Pues sí, no es la verdad verdadera. Aquí todo mundo puede hacer sus propuestas. Dime algo, Fabiola, en el tema particular del trabajo de una periodista mujer, y me quiero enfocar en un caso en particular, el de Miroslava, una mujer muy valiente, develó investigaciones publicadas en La Jornada desde hace muchos años de lo que estaba pasando con las muertas de Juárez, así nombradas, por ejemplo, por la misma Jornada. Veo la cara, y fue totalmente adrede decir las muertas de Juárez, y ahorita quisiera que me dijeras al respecto de ese título. Qué difícil es hacer el trabajo periodístico siendo mujer, aparte. O sea, de por sí el tema es escabroso, es complicado, independientemente del género. Bueno, ahora agrégale siendo mujer. Pues desde Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, que forma parte e impulsa la Red Nacional de Periodistas, hemos abordado el tema de violencia contra mujeres periodistas precisamente porque vemos una diferenciación en la forma de violentar a las mujeres, desde el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión y hay una diferencia pues muy, muy puntual, ¿no? En CIMAC hacemos un cruce que es el derecho a la libertad de expresión de las mujeres, pero también el derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto está muy marcado en las mujeres periodistas. Muchas veces su palabra no es tan creíble como la palabra de los hombres periodistas y bueno, tienen que escalar con mucho más trabajo que los hombres. En el caso de Miroslava, bueno, pues fue una periodista de mucho renombre en Chihuahua. Incluso, pues en algunos testimonios he encontrado
que el caso es como muy similar al de Regina Martínez en Veracruz, que cuando la asesinan… La de Proceso, la corresponsal de Proceso. Cuando asesinan a Regina, bueno, pues decían, pues es que el asesinar a Regina es como dejar la puerta abierta para asesinar a cualquier periodista, sea hombre o mujer. Algo parecido pasaría, se tiene esa sensación en Chihuahua. Y sí, o sea, finalmente fue una periodista que dio voz a otras voces, dio voz tanto a mujeres como hombres y puso en la agenda finalmente los casos de feminicidio. Y bueno, sí hay puntualizar que no son las muertas de Juárez. Las personas mueren de causas naturales. Las mujeres en Juárez no están muriendo de causas naturales. Finalmente son asesinadas, y son asesinadas de una forma brutal, de una forma con violencia extrema, y por lo tanto, bueno, pues hay una tipificación que son casos de feminicidio. Hacemos una pausa, ¿nos permites? Seguimos con más. Esto es Punto Cero. Luis Cárdenas, MX en Twitter y en Facebook. Seguimos en Punto Cero. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué haría para proteger a los periodistas, no ellos en lo particular, sino qué debería de hacer el Estado en la protección a periodistas, hombres y mujeres. Esto fue lo que dijeron. Que la misma justicia los proteja con su labor que están haciendo ellos como periodistas. Pues con mayor seguridad, pero sobre todo que las autoridades también los apoyen a ustedes, porque si vemos hoy en día el periodismo es muy perseguido por dar las noticias tal como son, ¿sí? Principalmente en narcotráfico, en robos o en misma política, ¿sí? Y creo que no hay seguridad para ustedes. Que protección ante el gobierno, ¿no? Sería porque ya en esta época, digamos, que cualquier cosa que dices te mandan a matar. Y lamentablemente eso no debería de ser, porque nosotros debemos de tener expresión de palabra. Entonces, pues, eso sería que entre todos nos apoyemos y apoyemos a lo que es la expresión de la palabra, y el gobierno esté con nosotros. Pues guardando lo que es más que nada la opinión libre, el que tengan su decisión para poder hablar libremente, sin algún tipo de restricción. Se podría proteger cuando dicen algo que los pueda perjudicar, deberían de tener de alguna manera ya como por protocolo cierta protección, ¿no? Respetando obviamente la opinión de cada uno, que es tan válida como cualquier persona, ¿verdad? Y si tenemos esa cultura, pues así se va a respetar. Seguimos en Punto Cero, platicando con Fabiola González de la Red Nacional de Periodistas. Bueno, lo que dice la gente, Fabiola, al respecto de la protección de periodistas sin importar género, pero platicábamos hace rato lo difícil que es, además, hacer este trabajo siendo mujer. Y hay cifras, o sea, tienes cifras de el número de personas que han sido asesinadas, de mujeres que han sido asesinadas, de feminicidios que se han cometido, tanto de periodistas o relativas a este trabajo. A ver, cuéntanos, compártenoslas. Sí, en CIMAC hemos registrado y documentado desde 2002 hasta 2015 331 casos de violencia contra mujeres periodistas. Entre estos casos están hasta ahora, hasta este año, tenemos 17 casos de feminicidio contra periodistas, incluyendo el caso de Miroslava Bridge. Hemos encontrado que más del 50% de los agresores son funcionarios públicos de todos los niveles. Las principales entidades son Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, también está Morelos. Y bueno, pues a las periodistas que han sido violentadas, principalmente han sido porque han hecho investigaciones en torno a corrupción, procesos electorales, movimientos sociales. Desde la perspectiva del crimen organizado, ¿tienen algunos datos? O sea, ¿qué tan responsable puede ser a veces el crimen organizado en estos homicidios? Entiendo que hay una omisión del Estado al no dar una protección, pero es muy difícil, es muy distinto desde mi perspectiva decir lo mandó matar el gobernador porque no le gustaba lo que escribía, a los mataron del crimen organizado porque no les gustó al crimen organizado lo que escribían, y el Estado falló en darles protección. O sea, sí hay una diferencia grande, ¿no? Sí hay agresores que
que son, bueno, pues parte del crimen organizado, es mínimo. Esto es como un dato diferente a los hombres periodistas, pero en el caso de las mujeres se les agrede más por medio de, bueno, funcionarios públicos coludidos con crimen organizado. Sí, o sea, mezclados con el crimen organizado. ¿Por qué dices que es diferente con respecto a los hombres? En las cifras de hombres hay un mayor número de agresores que pertenecen a crimen organizado. Ah, ok. En el caso, hay más periodistas hombres que han sido asesinados porque hay más periodistas hombres, como hay muchas cosas que no son iguales en el país, ¿no? O sea, es por eso que son más, porque son más en número de gente que está trabajando en el periodismo, me refiero. En realidad no tenemos como una cifra de cuántos hombres y cuántas mujeres periodistas hay. No hay un censo, ¿no? Ah, no, bueno, a nivel global no existe. Sí, no existe. Lo que sí hemos encontrado es que, bueno, pues a las reporteras de medios impresos y sobre todo medios digitales es a quien más se les agrede, periodistas de entre 25, 30 años, y va a la alza de 20 a 25 años, periodistas muy jóvenes incluso que van saliendo de la carrera de periodismo, de comunicación, y que se van incorporando a medios digitales, a medios tradicionales, y que son como, de alguna forma, los agresores las ven más vulnerables y son a quienes también están atacando más. Y bueno, pues las fuentes son estas. La forma de atacar a las periodistas, de agredirlas, sí es diferente. Siempre es por medio de calumnias, campañas de desprestigio en contra de ellas. Es mucho más fácil ligar a una mujer periodista con, no sé, ligarla con crimen organizado, empezar a generar calumnias, difamaciones en contra de ella, sobre todo en redes sociales. La violencia psicológica es lo que más impera, ¿no? En los tipos de violencia hacia ellas, amenazas contra la familia, contra los hijos, contra las hijas, contra padres, madres, ¿no? Y esto imposibilita, cuando ellas acuden al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, imposibilita que sean extraídas de donde están hacia otra entidad o hacia otro lugar, porque pues finalmente ellas son las encargadas del cuidado de pues hijos, bueno, de la familia en general. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias por estar con nosotros. Fabiola González, coordinadora de la Red Nacional de Periodistas. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Nos escuchamos el día de mañana. Nos escuchamos y nos vemos mañana tempranito en la primera emisión de Noticias MBS desde las 6 de la mañana. Pásela bien, que tenga una excelente noche. Bye, bye.